Este debate lleva ya mucho tiempo en el Congreso mexicano y no me refiero al momento en el que se presentaron algunas iniciativas hace 2, 3 años en este Senado de la República, sino que la primera vez que se abrió la discusión legislativa fue en el año 2010 con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Y en aquella época la discusión avanzó en el Senado, encalló en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados tuvo un obstáculo, fundamentalmente una posición de una fuerza política, en el sentido de que no avanzaría la aprobación de este cambio para incorporar un capítulo a la Ley de Seguridad Interior hasta en tanto no se modificara el régimen del fuero militar de nuestras Fuerzas Armadas. Esa fue la razón por la cual la Cámara de Diputados no votó ese cambio legislativo. Este Senado fue Cámara de origen en la modificación del fuero militar. Este Senado fue Cámara de origen en el cumplimiento no solamente de una sentencia de carácter internacional, sino también de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró que el artículo respectivo del Código Militar era contrario al artículo 13 constitucional y por supuesto a las convenciones. Y traigo a colación ese antecedente porque sí debemos partir por reconocer que esta discusión no debe ser entendida como una discusión nueva entre nosotros. Y también porque han habido durante estos últimos años, varios, desde 1996, pronunciamientos de nuestras cortes, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dan luz sobre lo que significa la seguridad interior, sobre la relación que tiene la seguridad interior con la seguridad nacional, y también sobre las distinciones nítidas entre seguridad interior y seguridad pública. También hay resoluciones que razonan en el sentido de que nuestras Fuerzas Armadas tienen funciones permanentes, esto es, que esa cláusula del artículo 129 constitucional que establece que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden realizar ninguna función estrictamente no vinculada con la disciplina militar, hay que leerla con matices, que no es una cláusula que se debe leer de manera radical. ¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas, lo he dicho reiteradamente, hacen funciones permanentes más allá de defender la soberanía nacional frente a un adversario extranjero, o bien hacen muchas otras cosas que simplemente realizar las tareas de auxiliar a la población en materia de desastres naturales o aquellas que son rutinarias en su actuar. Y nos ha dicho la Corte en varios momentos, y empiezo por ahí, nos lo dijo en 1996, en la acción de inconstitucionalidad 1/1996, que las Fuerzas Armadas pueden tener el mandato del Presidente de la República para enfrentar un riesgo inminente, una situación que de no enfrentarse puede escalar y comprometer otras situaciones como la paz pública o generar un trastorno interno. Nos dijo también en esa acción de inconstitucionalidad, por cierto, jurisprudencia, que las Fuerzas Armadas pueden participar en auxilio a las autoridades civiles. Y a partir de entonces, en 2004 hicimos una reforma constitucional para establecer la facultad del Congreso para legislar en materia de seguridad nacional. Y en materia de seguridad nacional emitimos una ley que le da funciones a las Fuerzas Armadas, no solamente de identificar riesgos a la seguridad nacional, sino también de enfrentar cualquier amenaza a la seguridad nacional. Y en esa discusión, 2005, le dijimos, hubo un consenso democrático por incorporar al régimen de seguridad nacional al crimen organizado. Y desde entonces las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en materia de delincuencia organizada. Este dilema que se ha pretendido plantear en el sentido de que las Fuerzas Armadas o están en los cuarteles o están indebidamente en las calles es un dilema falso. Tienen responsabilidades, no solamente porque son parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tienen un asiento en el Consejo de Seguridad Pública, sino también porque son instituciones de seguridad nacional que en esa medida tienen responsabilidades en el combate al crimen organizado. Se ha dicho por ahí que esto habrá cambiado en la reforma en materia de derechos humanos y en materia de instituciones policíacas, la reforma al artículo 21. Lo que me llama poderosamente la atención es que la Corte en el año 2012, a propósito de estar discutiendo el fuero militar,
y a propósito de establecer en qué momento un militar está en ejercicio de una función que lo pueda salvaguardar con el fuero militar, confirmó la tesis de 1996. Confirmó el hecho, y voy a citar textualmente, que de conformidad con el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente de seguridad, vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras. Hacía referencia a la senadora de la Peña al voto particular emitido por el ministro Cosío. Y justamente el ministro Cosío, porque me parece muy clarificante lo que dijo en ese voto particular, dijo que las Fuerzas Armadas pueden participar bajo el mando del presidente de la República en 3 supuestos constitucionales muy concretos. Y leo: para mí, o estamos en un momento de guerra declarado en términos de los artículos 73 y 89, declaración de guerra por parte del Congreso de la Unión, primer supuesto, o estamos en una suspensión de garantías declarada conforme a los procedimientos del artículo 29, segundo supuesto, o estamos en la situación en donde en términos del artículo 89 constitucional, fracción sexta, que el presidente de la República hace una declaración expresa mediante un decreto expreso fundando y motivando una situación en la que declare que es necesario preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes, o sea, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Son los 3 supuestos. Y justamente en la acción de inconstitucionalidad de 1996, dijo la Corte que para ejercer la facultad del artículo 89, fracción sexta, el Ejecutivo tenía que actuar de conformidad con el artículo 16 constitucional, es decir, fundar y motivar su proceder. Es lo que no ha ocurrido en los últimos años. No hay un acto jurídico del Ejecutivo que funde y motiva la razón por la cual se dispone de las Fuerzas Armadas y se envía a realizar una tarea de seguridad interior. Un acto jurídico que diga cuándo, cómo, por qué y para qué. Un acto jurídico que pueda ser controvertible en la Corte. Un acto jurídico que pueda ser evaluable. Un acto jurídico que diga cuáles son las condiciones, dimensiones de realización de esa facultad. Y de eso se trata la Ley de Seguridad Interior. De fijar un procedimiento, una serie de supuestos, precisamente para que el Ejecutivo emita ese acto de autoridad, es decir, funde y motive la causa de su proceder, o bien, como dijo el ministro Cosío, emitir un decreto en el que fundando y motivando la razón del ejercicio de esa facultad, podamos saber los mexicanos cuál es la razón de fondo de ese ejercicio facultativo. Pero también se ha dicho aquí que las convenciones internacionales prohíben, parece, de manera absoluta y tajante, a los estados a recurrir a sus fuerzas armadas para una determinada situación de carácter interno. Y se ha hablado de convenciones internacionales y resoluciones. He hecho un esfuerzo por encontrar alguna que diga eso. No lo he encontrado. Lo que sí encontré fue que en el año de 2012, un organismo de la Organización de Estados Americanos, el Comité Jurídico Interamericano, emitió una guía, leo el título, para la regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de conflicto armado. Y en una de sus principales conclusiones, este comité de OEA concluyó lo siguiente: no obstante la legitimidad con que los estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer estas funciones, esa medida debe ser siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación. Temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades, y subsidiaria en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo y bajo las órdenes de las autoridades civiles electas. Principios
que OEA marcó sobre el uso de Fuerzas Armadas en circunstancias de seguridad interna: excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad. Y de eso se trata la Ley de Seguridad Interior, de establecer claramente los supuestos en los que el presidente puede ejercer la facultad de disponer de Fuerzas Armadas, fijar el plazo específico de intervención y sobre todo que la intervención tiene como propósito dar espacio y tiempo a la órbita local para reconstruir sus propias capacidades, y una vez reconstruidas esas capacidades, la intervención debe ceder para dejar la responsabilidad al ámbito local. Lo que estamos tratando de hacer con esta ley es regularizar nuestra situación interna con lo que ha establecido un organismo de carácter internacional, que verdaderamente sea excepcional, que la intervención sea temporal y que siempre y en todos los casos sea subsidiaria de las responsabilidades directas en materia de seguridad. Lo que estamos haciendo es volver convencional el actuar del Ejecutivo Federal con respecto a la disposición de fuerzas armadas. Se dice también que es inconstitucional esta ley en razón de que el Congreso mexicano no tiene facultades para legislar en la materia. La más obvia de ellas, seguridad nacional, lo dijo la Corte, seguridad interna es una vertiente de la seguridad nacional. Pero si eso no es suficiente, habría que ir a otra disposición del artículo 73, la fracción 30ª, que dice claramente: es facultad del Congreso expedir leyes para hacer efectivas las facultades concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Y hasta donde yo entiendo, el presidente de la República es un poder de la Unión, y hasta donde yo entiendo, la función de seguridad interior es un poder que la Constitución le otorga a ese órgano del Estado, y en consecuencia el Congreso puede regular esa función. Lo que estamos tratando de hacer es poner orden al desorden. Lo que estamos tratando de hacer es que una facultad muy potente en términos de sus implicaciones tenga un derrotero normativo claro, previsible y cierto. Que el presidente de la República, si toma la decisión, no solamente tenga que asumir la responsabilidad política, sino cumplir un mínimo de exigencias legales. Así funciona el Estado democrático de derecho. Una de las características esenciales de ese Estado democrático de derecho es que todos los órganos del Estado se someten a la ley, se someten a normas que rigen su actuar. No podemos dejar las cosas como están. No podemos dejar la facultad del presidente de disponer la mayor fuerza coactiva que tiene el Estado mexicano, de ejercerla en libertad de manera caprichosa, a contentillo o bien de manera discrecional. De eso se trata esta discusión. Se trata de cerrar las brechas de discrecionalidad en el uso del poder letal del Estado mexicano. Y una de las características esenciales de esta ley es que dificulta que el presidente de la República o su gobierno recurra a las Fuerzas Armadas, porque se deben de acreditar dos umbrales de intervención. El primero, el umbral que implica que la situación responda a los supuestos de procedencia de la intervención. No son cualquier supuestos de intervención, no son cualquiera. Lo dice claramente el proyecto. Se tiene que acreditar que estamos frente a una situación que amenace la seguridad nacional en términos de un artículo que lleva 13 años vigente. No estamos incorporando una nueva condición, un nuevo supuesto de procedencia o de salida de las Fuerzas Armadas. Estamos utilizando el régimen vigente para decir: solo en estos casos donde la federación es competente y específicamente en crimen organizado, puede el presidente utilizar fuerza federal, incluyendo Fuerzas Armadas. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional prevé crimen organizado. Y el segundo umbral, que no en todos los casos se puede recurrir a Fuerzas Armadas. Tiene que acreditar el presidente, para poder llamar a las Fuerzas Armadas, que no hay capacidades institucionales civiles suficientes para poder enfrentar esa situación. Doble umbral para poder acreditar y justificar la salida de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es dificultar el uso del poder coactivo del Estado. Tenemos que revisar muchas cosas hacia adelante. Por supuesto, señoras senadoras, señores senadores, esta ley no va a cambiar el problema de seguridad pública, y no lo va a hacer porque no es su propósito. Su objeto no es ese, no es su fin. Su fin es muy concreto: regular una facultad del presidente que hoy es una facultad discrecional, abierta y sin límites. Lo que sí va a resolver el problema de seguridad
es que nos encarguemos de reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hagamos algo frente a la crisis penitenciaria que vive el país, que fortalezcamos las fiscalías, la Procuración de Justicia en el ámbito federal y en el ámbito local, que cambiemos nuestra política de drogas, que generemos mejores respuestas del Estado frente a los conflictos, esos microconflictos que terminan agravándose y acaban en dramas penales, en violencia que lastima a nuestra sociedad. Tenemos que avanzar en muchos temas hacia adelante, pero hay un pendiente que tenemos sobre la mesa. No es el propósito de esta ley simplemente darle un marco de actuación a las Fuerzas Armadas, es mucho más profundo, es que las Fuerzas Armadas no puedan ser utilizadas caprichosamente en función de necesidades o en función de la incompetencia, negligencia o corrupción de las autoridades civiles. Lo que piden las Fuerzas Armadas es que se les use bajo condiciones estrictamente excepcionales, no como primeros respondientes de las situaciones que se ha generado por falta de competencia y de responsabilidad de la órbita local. Concluyo diciendo que, así como lo expresé en alguna otra reunión, una parte de nuestra problemática actual tiene que ver con el régimen de delincuencia organizada. Hemos metido ahí muchas cosas y cada vez que ampliamos el concepto de delincuencia organizada, no solamente generamos más espacios del régimen especial que implica la delincuencia organizada en términos penales, sino también le damos más responsabilidades por la puerta de atrás a nuestras Fuerzas Armadas. Hace no muchos meses el Senado de la República estaba aprobando por unanimidad la incorporación de nuevos delitos a delincuencia organizada. Hace no mucho tiempo. Y todas las fuerzas políticas aquí representadas hemos presentado en algún momento iniciativas para llevar al régimen de delincuencia organizada delitos que lastiman a la población. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil utilizar los instrumentos de excepción para poder cumplir o para por lo menos atemperar la crisis de delincuencia y los fenómenos criminales que vive el país. Ojalá hagamos una reflexión y este debate sirva no solamente para replantearnos la relación de las Fuerzas Armadas con la autoridad civil, sino también para replantearnos la forma en la que el Estado mexicano está respondiendo a la situación de violencia y de crimen que vivimos todos los días. Por su atención, muchas gracias.